Ahora vamos a estudiar el problema de la ecuación evolutiva. El caso general que habíamos visto hasta ahora era este de aquí, donde tenemos esta ecuación, que era que modelábamos la distribución de temperatura en una aleta donde había pérdida de calor por estas caras. Eso se escribía con este término A por U. Entonces vamos a estudiar el caso más sencillo primero, que es la aleta aislada. La ecuación sería la derivada de U con respecto a T igual a la derivada segunda de U con respecto a X dos veces. Para X entre 0 y L y T positivo. ¿Sí? Si miramos esto de acá, sería esta ecuación de aquí, sin este término, o sea, esto menos esto igual a 0, o sea, esto igual a esto. ¿Sí? ¿Está? Entonces, con las condiciones U de x0 igual a g de x, que es la distribución inicial, y U de 0t igual a f de t, que sería la temperatura en el extremo izquierdo, x igual a 0, aquí, ¿sí? Y la derivada de u con respecto a x en lt igual a 0 sería el flujo de calor en el extremo derecho. X igual a L. Ahí. ¿Está? Entonces, si repasamos, como lo que habíamos hecho anteriormente, la ecuación era esta, ¿sí? Si recordamos, lo único que el término violeta, ya no está. Habíamos visto que esta ecuación, escribiendo estas tres aproximaciones, ¿sí? Ahora este término no está, con lo que tendremos solo esto rojo y el verde, ¿sí? Y podemos hacer un dibujito, en todo caso, ¿sí? Vamos a estudiar hasta un cierto tiempo de final, que le diremos. Entonces, lo que hacemos aquí es partir en X, a este punto le llamamos X1, X2, a este dijimos que le llamamos XM, XM-1, y este es T0, T1, y T final es TM, TN. ¿Sí? Entonces, la condición, la distribución inicial de temperatura, esta de aquí, que el otro día lo habíamos llamado con unos puntitos negros, serían estos puntitos de aquí, ¿sí? A la izquierda, esta condición, le habíamos puesto un cuadradito,
que son esos puntos de ahí. Y en el lado derecho le habíamos puesto una cruz con un círculo. Que son esos puntos de ahí. ¿Está? Entonces, ¿verdad? Esta ecuación, vamos a escribir esto mismo que teníamos acá, nos conducía a esto, o el esquemita este que está aquí, porque lo que queremos ver, decimos, para la derivada esta espacial, ¿sí? Temporal, la derivada temporal, lo que hace es relaciona cómo cambia en un punto la temperatura en dos instantes de tiempo. O sea, la relación que hay entre en un punto entre la temperatura en un instante y el anterior, ¿no? O en un instante y el siguiente. Y esto sería la derivada segunda espacial. Entonces, miramos un punto genérico xj t sub k, o sea, sería este punto de aquí. Escribimos la ecuación entonces, la ecuación esta, que es válida en todos los puntos aquí que no tienen condiciones de borde, y entonces escribo la derivada de u con respecto a t en xj t sub k igual a la derivada segunda de u con respecto a x dos veces en xj t sub k. Esta, entonces digo, esto es, vamos a usar la notación u de xj de sub k a jk como para abreviar, o sea, esto es notación. Entonces, con esta ¿cómo es? Con esta notación, la ecuación, la ecuación entre 2x consecutivos le vamos a llamar h, y a la distancia, al instante de tiempo entre dos consecutivos le vamos a llamar delta t. Entonces, esta ecuación, vamos a escribirla aquí de nuevo, es, la voy a du a dt igual a d segunda de u a dx dos veces en xj t sub k sería u j k más 1 menos u jk dividido delta t igual a u j más 1 k menos 2u jk u j menos 1 k dividido delta x al cuadrado, delta x h. Entonces, volviendo al gráfico este, ¿qué dice? Dice, en este punto aquí, miro la derivada, que es mirar cómo, con respecto al tiempo, cómo cambió en este punto, en el punto xj, desde el instante k al instante k más 1. Y eso sería este término. Y este término de aquí sería la relación que hay entre la temperatura en este punto y en este punto en el instante K. Eso lo escribimos así. Entonces, como habíamos visto anteriormente, esto está en el instante K más 1, que dice aquí, ¿sí? Y todos los demás están en el instante K. O sea, este
primer término de aquí arriba está en el futuro de los otros tres. Podemos hacer un grafiquito así. Entonces esto aquí es T sub K, esto es TK más 1, esto es XJ, XJ menos 1 y XJ más 1. ¿Está? Entonces, lo que hace esta ecuación es relacionar esos 4 puntos. Entonces, este está en el futuro de estos tres. En vez de escribirlo, voy a dejarlo de un lado y todo lo que conozco lo voy a dejar al lado derecho. Entonces, U, J, K más 1 es, multiplico por delta T, U, J, K menos J más 1, K, menos U, J, K dos veces, más U, J menos 1, K, esto acá, más U, J, K, que es este que pasó para aquel lado. ¿Sí? Entonces, me queda, lo que dijimos es, llamo delta T sobre delta X al cuadrado, lo llamo R, y entonces esto es R, U, J más 1K, más 1 de aquí, 2R, por U, JK, más esto R, U, J menos 1K. Y entonces esto es, si yo miro desde aquí, sería la ecuación, esos son los lugares donde vale la ecuación diferencial, sería el interior de este dominio, que sería el J que va desde el 2 hasta el M-1, y el K que va desde el 1, el K más 1, ¿sí? Que va desde aquí hasta aquí. O sea, para J igual a 2, 3, hasta M-1 y K positivo. ¿Está? Entonces, escribo, tengo la ecuación general, vamos a escribir para J igual a 2. Para J igual a 2, ¿qué tengo? Para K igual a 0, sería. K más 1 es igual a 1, entonces es 1, entonces digo U 2, 1 es R por U. Aquí, miremos esta de aquí, a ver si... ¿De dónde sale esto? ¿Sí? Esta de aquí. Dice UJ2, K más 1, 1. Entonces dice U2, 1 es R. J2, J más 1 es 3. U3, 0 más 1 menos 2R por U2, 0 más R por U1, 0. Para J igual a 3, U3, 1 es R por U4, 0 más 1 menos 2R por U3,
3, 0 más R por U 2, 0. Para J igual a 4 sería U 4, 1, R, U 5, 0 más 1 menos 2R por U 4, 0 más R por U 3, 0. Y así hasta puedo seguir hasta igual a M menos 1. U M menos 1, 1 es R por U M0 más 1 menos 2R por U M menos 1, 0 más R por U M menos 2, 0. O sea, miramos esto. Dice, la primera ecuación, a ver, la primera ecuación, esta de aquí, J igual 2, dice, estoy en J igual 2 aquí, dice, entonces dice, la temperatura en el instante T1 aquí es R por la temperatura acá, 1 menos 2R la temperatura acá, R la temperatura acá. En la ecuación que sigue, sería para este punto de aquí, dice R por la temperatura aquí, 1 menos 2R la temperatura aquí, R la temperatura aquí. Y así sigo hasta llegar al último, que es este de aquí. Entonces dice R por la temperatura en el anterior, 1 menos 2R aquí, R aquí. ¿Está? Ahí estamos. Bueno, entonces, si yo miro esto aquí, me quedaría un sistema de ecuaciones, ¿sí? Me queda un sistema de ecuaciones como tiene 1 menos 2R, dijimos le vamos a llamar 1 menos 2R, ayer le habíamos puesto alfa, pero solo para que la notación nos quede cortita, entonces me queda U1, U2, U3, UM-1, UM en el instante 1, vamos a ponerlo así, es una matriz por, vamos a ponerlo por aquí, U1, U2, U3, UM-1, UM en el instante 0. Entonces J igual a 2. Acá estaría el J, sería, se mueve así, ¿está? Para J igual a 2, y este de aquí sería el K, el índice, ¿sí? Entonces, para J igual a 2, dice U3, bueno, U10, U20, U30. Un R por el U10, alfa por el U20, R por el U30 y después todos ceros. Para J igual a 3, R por U20, o sea que 0 por U10. R, U20, alfa, U30, R, U40 y después ceros. Y así hasta el M-1 tengo R por UM-2, alfa por UM-1, R por UM. Y después todos los demás ceros. Entonces me queda una cosa así. En la diagonal alfa, en la fila de arriba R, en la fila de abajo R. Salvo el primer caso para J igual a 1, que todavía no lo vimos, y para J igual a M. Pero, miremos acá, J igual a 1 es esto de aquí. La temperatura en cada uno de estos puntos
no depende de la temperatura que había en el instante anterior ahí, ¿sí? De nada de aquí. Esta temperatura es un dato, ¿m? Es la condición esta de aquí. ¿M? Es una función que yo conozco. Entonces, en U1 no depende de nada de lo anterior, lo que podemos escribirlo así, más le podemos poner acá F, no, perdón, se llamaba G, de nuestro G de 0 en el instante 1. Y nos queda la última ecuación que dice que la temperatura aquí no la conocemos, pero lo que sí sabemos es que el flujo aquí es 0, esto. Que eso, si recordamos de dónde lo habíamos sacado, era pensar que este extremo, esta superficie de aquí, esto de acá, era muy chiquitito y la cantidad de calor que se iba por ahí era despreciable. Entonces, esa condición la escribíamos así. O sea que si el flujo acá es 0, la derivada en esta dirección es 0, quiere decir que la función acá y acá es lo mismo. O sea que lo que yo quiero es que este número sea igual a este. ¿Y cómo lo hago? Y entonces, bueno, escribo exactamente la misma ecuación. ¿Mm? Y ahí tengo la condición. ¿Está? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir cómo sería un programita que haga esto. ¿Sí? O sea, recordemos, este modelo es el modelo simplificado, donde la ecuación nuestra no tenía el término ese de pérdida de calor lateral, ¿sí? O sea, la ecuación que teníamos ahí, este A era 0, no existía esto, y eso quería decir que por esta parte de la aleta, por aquí, no se va nada de calor. ¿Sí? O sea, la ecuación está de aquí, acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribiríamos esto en un programita? Vamos a escribir como un pseudocódigo. Lo primero que tendríamos, entonces, bueno, L, dijimos 40, el dato que le habíamos pasado con Juan, y el resto de las variables son todas 1 para la ecuación que tenemos aquí. En realidad, lo que podemos escribir, aquí podríamos pensar, ¿sí? Como más sencillo, que esto es de largo 1, en principio, lo escribimos de largo 1, y después básicamente lo que podemos hacer es un cambio de variable para un caso general. Entonces tal vez esta condición por el momento no es tan necesaria, y la podemos olvidar. En todo caso, dejémosla para una segunda, para una segunda instancia. Entonces, lo que tenemos es X, esto que está aquí, podemos decir es 0, H es igual a, no sé, 1 sobre 10, le vamos a poner 10 puntos, y entonces X sería 0, H, 2H, así hasta 1. Bueno, este vector, estoy tratando de no escribir el código en MATLAB, y entonces, y T, podríamos escribirlo delta T igual a 0,1. Este, importante por lo que habíamos visto después vamos a ver cómo lo cambiamos. Entonces T es
0, delta t, 2 delta t, 3 delta t, hasta un cierto, qué sé yo, n delta t. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que construir este sistema. Dijimos, R es, entonces, recordemos quién era R, aquí, que lo vimos hace un ratito, era, habíamos llamado delta t sobre delta x al cuadrado R, o sea que vamos a poner h al cuadrado delta t dividido h al cuadrado, es R, y entonces ahora, con eso, miremos esto. Entonces, alfa es también lo que hicimos antes, 1 menos 2R, y esta matriz. Primero decimos, bueno, M va a ser una matriz que tenga, que sea la identidad, lo que podemos escribir, la diagonal de unos de el tamaño de X por 1, todo esto multiplicado por alfa, o sea, hago un montón de unos del tamaño de X por 1, o sea que sería, supongamos el tamaño de X, según lo que habíamos escrito aquí, era M, ¿sí? O sea, escribo 1, 1, 1, sería escribir M unos, ¿sí? Esto, lo multiplico por alfa, entonces me queda alfa, 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 y eso lo pongo en la diagonal de una matriz. Y después, lo que hago, le sumo, ahí hice todos estos, alfa, le pongo R en la fila de arriba, R en la fila de abajo, de unos del tamaño de X menos 1, así, lo pongo en la fila, una fila arriba, más le pongo los R de abajo, de la diagonal, del tamaño de X menos 1, 1, menos 1. O sea, si en la diagonal hay M, en la fila de arriba hay M menos 1, y en la fila de abajo hay M menos 1, que es lo que escribimos aquí. Con eso tendría una matriz como esta, pero que tiene, aquí tendría alfa y aquí tendría R, y aquí tendría alfa, R, 0. Entonces lo que tengo que hacer es corregir la última fila, la primera y la última fila. Entonces digo, la primera fila, ¿qué me cambia? ¿Qué cambio? En lugar este, voy a poner un 0, M, la fila 1, la columna 1, vale 0, M, la fila 1, la columna 2, vale 0, y entonces anulé toda esa. Y M, no es muy feliz, M para matriz, M para esto, para el tamaño de X. No, no sé, bueno, me equivoqué acá, no fue muy feliz mi elección. Vamos a ponerle M chiquita a esto.
¿tá? M, la fila M, la columna M, tiene que ser igual a R, la fila M, la fila M, la columna M-1, tiene que ser igual a alfa, y la fila M, la matriz M, la fila M, la columna M-2, tiene que ser igual a R. Esto se puede hacer después de otra forma, como más simplificado. Y finalmente lo que tengo que hacer es agregar esto de aquí, este lugar aquí. Le vamos a poner C, que sería, le vamos a poner al lado derecho ese, C es igual a ceros, lleno de ceros, de M, y después C1, en el primer lugar, que vale G de 0. ¿Está? Esto es una mezcla de MATLAB, código. Y lo que nos quedaría sería la distribución inicial de temperatura que en el ejercicio decía, en el ejemplo del libro, del apunte, decía que esta F perdón, G de X, G de X, acá no es, perdón, acá no es G en 0, sino F en 0. Esta es F en 0. G de X, en el libro decía que era 4x cuadrado menos 4x, o 4x menos 4x al cuadrado, 4x al cuadrado. O sea que entonces, lo que voy a decir es X, U es unos de M1, voy a hacer todo lleno de unos y ahora voy a hacer por 4 por X, esta de aquí, menos 4 por X punto al cuadrado. Y con todo esto, escribo. Con todo lo que es, aquí tengo la distribución de temperatura aquí, que sería esta, en esta ecuación aquí, y quiero ver la temperatura acá. Entonces, lo que voy a decir es, de acuerdo a lo que tenemos acá, dice U en el futuro es la matriz por U en el pasado más la temperatura a la izquierda. Entonces digo U K más 1 es la matriz M por U K más C K más 1. Y así lo tengo que repetir a esto de aquí, lo tengo que repetir ¿hasta cuándo? Hasta que K llegue al final, ¿no es cierto? Que para nosotros era N. ¿Sí? Y bueno, y ahí terminamos. Terminamos la parte de la programación, ¿sí?